Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. Bueno, han jugado ya, felicitaciones por el campeonato a la gente de Boca Juniors en esta jornada, hoy un poquito más tarde en este del A a la Z, pero la idea es tener, como siempre, nuestros temas informativos desarrollados con un poco más de tiempo a partir de la posibilidad que brinda este espacio que cada miércoles nos permitimos. Vamos a hablar de política, vamos a estar hablando de la situación de los médicos del hospital también. Vamos a estar hablando de varios temas que forman parte del escenario informativo en la ciudad. Y vamos a comenzar hablando de un tema que es muy importante, y aparte es muy importante porque se lo va a estar enfocando en relación a los jardines de infantes, porque los chicos son los grandes difusores de las novedades médicas y de salud y de cuidados en las casas, y por eso se va a enfocar esto en los jardines de infantes. Síndrome urémico hemolítico. Doctor Eduardo Herrero, de Salud Ambiental, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Así como vos lo estás contando, iniciamos este año la segunda etapa de la sala de situación de prevención del síndrome urémico hemolítico. Lo iniciamos el año pasado con el escenario carnicerías. Recordarán que se hicieron algunos talleres, se visitaron todas las carnicerías. Esa primera etapa, que fue el escenario carnicerías, todavía continúa. Esto no es que se cierra y ya dejamos de trabajar, se sigue trabajando en prevención. Pero este año abrimos este segundo escenario, que es el escenario jardines maternales, ¿no? Así que vamos a trabajar... ¿Van a arrancar con los maternales o van a ser maternales y de infante también? Van a ser los dos. Se va a abarcar de chicos de 45 días hasta 5 años en aquellos lugares donde se preparan mamaderas y se cambian pañales. Claro. Básicamente van a ser eso. Y también, por supuesto, los jardines que tienen comedores. Se está trabajando con la municipalidad, con los centros de difusión infantil, que se van a recorrer todos los CDI de Bariloche. Se piensa ir también a los de Acción Social, los CAINA y también los privados, ¿no? Esta sala de situación es una herramienta que nos ayuda para el diagnóstico de situación de salud. Queremos saber cómo se está trabajando, cómo están trabajando los jardines, qué conformidades y no conformidades encontramos, ¿no? Lo que está bien, fortalecerlo, y lo que está mal, trabajar para mejorarlo, ¿no? Siempre relacionado a la prevención. Hay que decir que en el caso de los centros infantiles o de los jardines mismos que dan comida, se utiliza mucho la carne picada porque es algo que lógicamente rinde más. Se pueden elaborar comidas de las denominadas comidas fuertes, ¿no? Cuando hace falta incorporar proteínas por parte de los chicos. Y entonces es algo con lo que se convive. Y el resguardo hay que hacer foco esencialmente allí, ¿no? Básicamente, como bien vos decís, esta bacteria productora del síndrome urémico hemolítico se llama Escherichia coli O157, H7 es una de las variedades. Por ahí los nombres no nos interesa que la gente se acuerde, pero sí lo que vos mencionás, la prevención. Primero estamos tratando de trabajar de que se evite el consumo de carne picada. ¿Sí? No hay otra que comprar carne picada porque tengo que hacer un pastel de papa, albóndigas, empanadas o lo que sea. Estamos hablando de chicos menores de 5 años, ¿no? Claro. Que se entienda esto, que son los más afectados, son la población de mayor riesgo por el daño que provoca. Pero bueno, vos lo mencionaste, la cocción de la carne es la primera medida de prevención, que eso sí es lo que queremos que la gente se acuerde. Si tengo un chico, un nene en la casa menor de 5 años, y yo compré carne picada para hacer alguna comida, o carne cruda, o cualquier carne que yo compre, hasta de pollo, de carne de vaca o lo que sea, la tengo que tratar con mucho cuidado hasta que yo la resguardo. Si entro a casa con la bolsa del supermercado, el nene que quede afuera, que quede, digamos, no afuera, que quede en un costado de la cocina, que no esté al lado mío cuando yo estoy abriendo la bolsa de carne picada, que me tranquilice, digamos, cuando la puse en la olla y se empezó a cocinar, o lo metí en una bolsa y lo metí al freezer, o lo metí en un frasco de vidrio o en un tupper, como llamamos. Y después que yo me lavé las manos y lavé los utensilios. ¿Por qué? Porque los menores de 5 años tienen un mayor riesgo porque su sistema inmunitario no está maduro, como puede estar el nuestro o el de un adolescente. No significa que un adulto o un chico de 15 años no se agarre esta enfermedad. Sí. Se lo puede agarrar también, puede cursar mucho más leve que en un chico menor de 5 años. ¿Por qué? Porque esta bacteria libera una toxina y esa toxina daña el riñón. Daña otros órganos, pero principalmente el riñón. Y hay chicos que pueden llegar a trasplante de riñón y hay chicos que
han fallecido por síndrome urémico hemolítico. Y en Bariloche tenemos un caso. Entonces, hay que decir que se hace foco en la carne picada y acá es donde empiezan este tema de las bibliotecas, ¿no? La mitad de la biblioteca que dice una cosa, la otra mitad, y uno se termina mareando a veces con la información, ¿no? Porque muchas veces se dice que se hace foco en la carne picada porque mezcla la corteza de la carne con el resto de la carne y entonces distribuye justamente la bacteria, ¿no? Ahora bien, muchos dicen, no, cuando queda la carne roja en el corte completo, en realidad no es riesgoso o no es tan riesgoso, y entonces es como que todos tienen como una parte de la historia resuelta. ¿Hay algo de eso? ¿Es así? Es así, es así. Uno no se pone a hilar tan fino en decir, yo tengo un pedazo de cuadril, lo corto con el cuchillo y sí, rojito, obviamente que las bacterias están superficiales, claro, ¿no es cierto?, pero al cortar no está adentro de la carne, pero yo estoy usando un cuchillo, puede ser que, hablando del claro, bife crudo, entonces yo puedo haber inoculado esa bacteria en el lugar. Entonces lo que nosotros decimos, mira, la cocción de la carne que sea completa, y más si tengo un chico menor de 5 años, no jugar con eso. A los argentinos nos gusta el asado rojito, digamos la verdad. Entonces, como digamos que en otras culturas hasta nos ven a nosotros como que lo comemos muy cocinado. Lo tenemos exactamente, muy cocido. Entonces, sacarse esos mitos, es tan mala la carne muy cocida o quemada, porque tiene otros problemas de la salud, y también la carne cruda o mal cocida también es malo. ¿Sigue habiendo peso cultural en lo que tiene que ver con síndrome urémico hemolítico? ¿A qué me refiero? Cuando estuvo el doctor Guaresti hace unos días hablando del tema de la obesidad infantil, hablábamos de la cuestión cultural de que todavía hay un sector de la población que dice el nene gordito es sano. En el caso del síndrome urémico hemolítico, por ahí es distinto el planteo, pero de alguna manera también tiene que ver con lo cultural, con este tema de cuando el nene empieza a comer sólidos, es bueno que mastique un pedacito de carne jugosa, decían las abuelas, casi semicruda, así apenas vuelta y vuelta. ¿Eso se sigue dando? ¿Se siguen, por cuestiones culturales, asumiendo conductas de riesgo, si se quiere? Por cuestiones culturales, por ello no lo he observado en la gente. Si estuviera, alguna familia tiene ese mito, eso tendría que ver, digamos, con el médico que haga su recomendación, el pediatra de ese chico, claro, mirá, para estimular el crecimiento de los dientes o lo que sea, pero nunca se va a aconsejar el consumo de carne cruda. Claro, puede ser que uno diga, hilando un poco más fino, yendo un poquito en forma ancestral, que la carne antes era mucho más fibrosa, hoy en día un pollo lo cortás con el tenedor, digo, por así decirlo. Sí. Antes el hombre por sí mismo... es carne sin músculo, sin fibra. Entonces, pero nunca se va a decir, mirá, dale carne cruda o rojita para que estimule el crecimiento de los dientes o lo que sea. Y no arriesgarse innecesariamente. Los casos, ¿qué sucede? Nosotros atendemos a la familia que tiene un caso. Y nosotros... A veces se nos parte el corazón de ver a esa mamá que uno le pregunta, decir, ¿cómo hiciste la comida? Y tenía un pedazo de carne o una albóndiga en el freezer, la pasé por la cocción, ¿y cómo estaba esa carne? Y estaba rojita. Entonces, la familia no se puede perdonar que claro, con un poquito más de cocción a la carne, el nene se salvaba. Claro, el nene se salvaba. Entonces, en esto, mucho cuidado, porque también tenemos que vivir tranquilos. No todo tiene el mismo riesgo. Claro. Uno tiene que saber a dónde está el riesgo. Esto también para las abuelas, para, digamos, que eso que dicen, no, yo nunca me pasó nada, a mí nunca, mis nietos, mis hijos, bueno, puede pasar y pasa claro, acá en Bariloche, la bacteria está presente. Entonces, por ahí la segunda medida de prevención muy importante es evitar la contaminación cruzada. Claro. Que también es fácil decirlo, pero en la práctica es difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo una sola tabla para la carne y para el bife que ya está cocido, o para el pan, o para la lechuga. Claro. Entonces corto todo en la misma tabla, entonces aconsejamos tener 2 tablas. Si tengo una sola, corté un bife, una carne cruda, o preparé la sopa, lavarla con detergente, lavarla bien en profundidad, secarla, lavar el cuchillo, lavarme las manos, y después cortar el pan, la lechuga, o el queso cuartirolo, que eso no tiene otra forma de descontaminarse que ya directamente va al consumo humano. La carne la cocino, hago un bife, un asado o lo que sea.
pero con los otros alimentos que van a consumo directo, y eso cuesta mucho. Nosotros vemos que todavía nos falta mucho, que es la segunda medida de prevención. ¿Y es solo la carne? Porque usted, cuando empezamos la charla, hablamos de la leche, el cambio de pañales. Digo, hay otras vías, digamos, la que está más instalada popularmente en cuanto a los resguardos es el tema de la carne. ¿Pero existe alguna otra vía de contagio real? Sí, hay otra vía de contagio. No tan popular como la carne picada. Nosotros lo que hemos podido observar en los estudios epidemiológicos que hemos hecho en Bariloche, yo trabajo en el Ministerio de Salud y bueno, trabajamos en eso, nos dedicamos a eso, que por decirlo, 90-95% de los casos están relacionados al consumo de carne o carne picada o carne mal cocida o lo que sea, pero también existe riesgo por leche no pasteurizada, por jugos elaborados con productos sin pasteurizar. Hay estudios en Córdoba de un jugo de naranja, que uno dice, vas a un restaurante, toma un jugo de naranja. Lo más sano que se te puede ocurrir. Lo más sano que hay, sí, pero sí, ¿qué? Sí. ¿Por qué? Porque el manipulador de alimentos o el producto en sí, la naranja, ha estado contaminado con materia fecal o regaron esa planta con agua que viene de una cloaca o contaminada. Las vías de contagio son muchas. Claro. El agua potable, agua no potable también. Si está en contacto con alguna fuente de líquidos residuales, cloacal, que es un agua contaminada, también se pueden contaminar los alimentos. El tema de la leche sin pasteurizar, por ahí en Bariloche no hay muchos tambos que uno pudiera ir a comprar leche a un tambo sin pasteurizar. Generalmente se compra la leche ya pasteurizada, es una garantía eso, pero en los jardines estamos trabajando mucho también el tema de la limpieza de las mamaderas, la limpieza del manipulador, el que manipula alimentos en un jardín, ni hablar el que cambia los pañales, ¿no? Claro. La contaminación fecal también es una vía de transmisión de esta bacteria. Entonces, a los jardines también uno les pide extremar la higiene, tener lugares exclusivos para cambiar los chicos. Se pide eso. Si uno no tiene en el lugar, en el jardín, una salita chiquita que sea exclusivo para eso, en la sala, tener un rincón con una mesa que sea solamente para cambiar pañales. Esa mesita no se podría usar para comer, obviamente, para jugar, ¿no? Tener esos cuidados. Si tengo que cambiar un pañal, tener un recipiente de residuos con bolsa y tapa hermética y tirarlo inmediatamente ahí y lavar las manos y lavar la superficie donde cambié ese chico, cambié el pañal. Son pequeñas medidas que ayudan a evitar, digamos, los contagios. No queremos que aparezca más ningún chico con síndrome urémico hemolítico en Bariloche, ¿no? Higiene más cocción adecuada es igual a prevención, dice el folleto, y la idea es que esto se está intensificando en los jardines de infantes, en los maternales, en los centros de salud, los lugares donde se cocina. Bueno, a seguir trabajando y tratar de que el índice de incidencia que tiene el síndrome urémico hemolítico sea cero de acá a un tiempo. Ojalá lo logremos, ¿no? Es así, bueno, te agradezco y quería solamente último mencionar con quién estamos haciendo este trabajo. Dale. Yo pertenezco al Ministerio de Salud, al área de salud ambiental, pero también en este trabajo está el Departamento de Epidemiología del Hospital de Bariloche, está el Ministerio de Educación, está trabajando en esto, colaborando con las encuestas concretamente, ¿no? Están saliendo a la calle personas de educación. Defensa Civil se sumó a este trabajo, la Dirección de Inspección General y la Dirección de Instituciones. Así que ese es el equipo. Yo quiero agradecer a todas las instituciones que colaboran. Esto es interinstitucional. Estamos convencidos que es la forma de llegar a mucha más gente, el trabajo se te hace mucho más liviano, tenés mucho más impacto, así que bueno, agradecer a las instituciones y a ustedes por este espacio. Gracias. Gracias. Cuando volvamos vamos a estar hablando de temas de política y bueno, la actualidad de Bariloche que siempre se va colando en este del A a la Z y esto es lo que proponemos habitualmente. Ya venimos.